precioso texto este que nos muestra este cuadro del futuro. Dice Juan, después miré, es decir, después de otras cosas, él vio este cuadro impresionante y oyó, dice, oí una voz del cielo como el trueno de muchas aguas y sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, es decir, que era un sonido agradable, se entiende, musical, ¿no? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, que es la figura que aparece al principio del Apocalipsis, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Yo me imagino cómo se sentiría Juan cuando oía y veía, se miré y aquí el Cordero estaba en pie, y con él 144.000, él vio y oyó, pero oía el cántico, pero no podía ni aprenderlo. Y a él le impresionaba lo que oía, pero no podía percibirlo, y más bien dice que en todo caso nadie podía aprenderlo, sino solamente un grupo determinado de personas. Y esto a mí siempre me llama mucho la atención, ¿verdad? Que cómo se quedaría él, o cómo te quedarías tú, o cómo me quedaría yo, oyendo algo agradable, digno de oír, y que no puede entender, ni siquiera aprender. No lo entiendes, no lo puedes comprender, no lo puedes aprender. Entonces te sentirías excluido, porque me gustaría unirme al coro, pero no entiendo lo que cantan. Bueno, esta visión que muestra este capítulo del libro de Apocalipsis es evidentemente una visión del futuro. Todo el libro de Apocalipsis, como saben, está desvelándonos, poniendo ante nosotros algo de lo que va a ser el futuro. El futuro que es imparable, hermanos. El futuro, como en el día de hoy ha seguido al de ayer, al de hoy seguirá mañana. El futuro está unido al presente. En los planes de Dios, y lo vemos en las cosas de cada día, ¿verdad? Como un día sucede a otro. No llega primero, si hoy es 11, no llega primero el 13. Antes del 13 vendrá el 12. Todo está ordenado, encajado perfectamente por el Creador de todo. Y el futuro está al final del presente. Siempre ha sido así, ¿verdad? El futuro siempre está al final del presente. No puede ser de otra manera. Y el libro de Apocalipsis intenta que nosotros podamos entender el futuro antes de que llegue. Eso es lo que el libro de Apocalipsis intenta describirnos, que podamos entender e incluso ver e incluso oír lo que todavía es imposible oír, porque ¿alguna vez ha oído alguien el futuro? ¿Ha visto el futuro? Es imposible ver ni oír el futuro. Pero el libro de Apocalipsis, el único libro en la historia, y básicamente de la Biblia, aunque la Biblia hay muchos otros libros que hablan también del futuro, pero el Apocalipsis especialmente intenta hacernos vivir el futuro. Ahora, lo que dice el libro de Apocalipsis acerca del futuro, no todo es música agradable y celestial, no todo. Veíamos el domingo pasado, el anterior, hace 2 domingos, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, las figuras que aparecen en este capítulo, cuando Juan dice que vio, decíamos el domingo anterior, vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso ya no era tan agradable. Y después vio otra bestia que tenía también 2 cabezas, etc. Y decía cosas horribles y hacía guerra contra los santos. Esto también era parte del futuro, cuando Juan lo describía. Y entendemos que sigue siendo, por lo menos si en parte no se ha cumplido, sigue siendo parte del futuro. Es decir, la Biblia es un libro fiel. Nos dice, dicho sencillamente, lo bueno y lo malo. Lo que nos gusta oír y lo que no nos gusta oír. Esta mañana en la clase de la escuela dominical estábamos con el hermano Marcelino hablando acerca del profeta Isaías. Y bueno, él resaltaba eso, que Isaías fue un hombre que pronunció, dijo, proclamó la palabra de Dios. Lo que la gente quería oír y lo que no quería oír. Siempre ha sido así. El hombre de Dios tiene que proclamar, el hombre, la mujer de Dios, los siervos de Dios tienen que proclamar la palabra de Dios. Lo que gusta oír y lo que no gusta oír. Y el Apocalipsis dice las 2 cosas. Por eso, entre otras razones, ¿verdad? Este libro discutido a lo largo de la historia, como si ustedes leen el libro que ha comentado el hermano Juan Antonio, verán que el libro de Apocalipsis, entre otros, pues fue discutido porque algunos decían, ¿cómo va a ser este libro con esas imágenes? Y algunos se resistían a admitirlo como palabra de Dios. Pero
el libro en sí ha resistido las críticas y ha llegado hasta nosotros, incluido en el conjunto de los libros inspirados y tenidos por sagrados, canónicos, y gracias al Señor lo tenemos a nuestro alcance hoy. Podemos nosotros, gracias al Señor y gracias a este libro, como decíamos, en cierta manera ver y oír ese futuro. Ahora, estos 144.000 que aparecen aquí, ¿quiénes son? Bueno, se dice de este número, de esta gente, de este grupo, cosas pues, muy interesantes, muy bonitas. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Esto parece un poco chocante, ¿no? O sea que si un hombre toca a una mujer, se contamina. Pues esto que parece, entonces, si yo fuera mujer, o no sé cómo se sentiría la mujer, ¿no? O sea, fuente de contaminación la mujer. Vaya, no es eso lo que dice el conjunto de la Biblia, ¿verdad? Así que, como decíamos, y el hermano Antonio está dando las clases aunque las clases de biología en sí, no necesariamente de exégesis o de homilética, pero evidentemente cada texto hay que interpretar. Yo también en una clase, saben que normalmente hay unas clases sobre la Biblia, y yo también en una pauta evidentemente sobre interpretación. Un texto nunca puede interpretarse fuera del contexto, ni a la luz de todo el texto de la palabra que habla de eso. La Biblia no dice que la mujer contamina al hombre, no es así. Así que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, seguramente quiere decir otra cosa diferente de la que dice. Y yo también lo he dicho, ¿verdad? Quiero decir porque es así. Bueno, a veces uno puede decir una cosa queriendo decir otra, y lo importante es lo que, ya lo recuerdo otra vez, lo que decía el marido a la esposa: cariño, no entiendas lo que digo, sino lo que quiero decir. Y en cierto modo, el libro de Juan, hay que preguntarle al autor sagrado, pero más que al autor sagrado, al que lo inspiró, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto, Señor? Porque, claro, si yo interpreto que estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, entonces, por ejemplo, ya de entrada a casarse, Gregorio no tienes listo porque estás casado. O sea, tú no vas a estar allí. Y todos los que estamos casados o hemos sido casados no vamos a estar en ese grupo. No es eso lo que quiere decir. No es eso a la luz del conjunto de las Escrituras. Algunos entienden que sí. Algunos entienden que sí. Y por eso hay iglesias, por ejemplo, cercanas a nosotros, que los sacerdotes, por ejemplo, no se casan. Ahora, yo no digo que se contaminan o no, pero oía esta mañana en la noticia que 900, creo que en algunos años, la Iglesia Católica, en este caso lo digo como un dato, ¿verdad?, ha sido obligada, se ha visto obligada a expulsar de su seno a 900 sacerdotes que había previamente consagrado. Y lo han tenido que expulsar porque se habían contaminado, y no necesariamente con mujeres. Quiero decir que se habían contaminado por aberraciones, por violencia, por abusos sexuales, incluso con menores. Es decir, que ser célibe no es ninguna garantía de que no va a haber otras cosas, ¿no? Y los hechos parecen apuntar de que aún los que pretenden vivir de esa manera no necesariamente es así. O sea, que no por eso dejan de contaminarse. Otros, como los testigos de Jehová, también están en esa línea de que estos son un grupo escogido, especial, como dice, son sin mancha delante de Dios. Como leyó Jonás, ¿cómo decía esa versión? Jonás, ¿la tiene a la mano? Ahora cuando lo encuentre. En el versículo 5. Intachable. No han dicho mentira, intachable. Intachables. ¿Ustedes han visto alguna vez una persona intachable? ¿Alguno de ustedes se ha sentido delante de Dios intachable? ¿Alguien puede decir yo, que me compare, soy intachable? ¿Alguien puede decir eso? No existe. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Si no hay justo, es que son injustos. Si son injustos, entonces son, ¿qué serían? Tachables, ¿verdad? Tachables, es decir, con tachas, es decir, con borrones, con tachas, con defectos, es decir, con pecado. Es decir, no puede ser. Entonces, es decir, no puede ser que diga lo que dice. Dice lo que quiere decir, que no es lo que dice. ¿Explico, no? Entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, también la palabra de Dios nos lo revela en general. Nosotros entendemos, y yo siempre tengo que decirlo, hermanos, humildemente, porque la palabra última la tiene Dios. Siempre la última palabra la tiene Dios. Pero nosotros intentando, porque Dios nos ha dado el sentido para que busquemos las cosas y las podamos entender. ¿A quién se refiere a estos 144.000 que, oiga, dice, y nadie, versículo 3, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000. Es decir, ellos sí lo cantaban. Otros no, pero ese grupo sí lo podían, lo entendían y lo cantaban y lo entonaban. Ellos sí lo aprendían. Ellos eran parte de los que adoraban a Dios.
mientras que otros que no estaban en ese número, no. Así que, ¿quiénes eran o quiénes componían esos 144.000? Como recuerdan, en el capítulo 7 ya apareció el mismo número, y en el capítulo 7 de Apocalipsis, y el apóstol Juan, pues, en otro contexto los presenta, y dice, vi también en el versículo 2 del capítulo 7, otro ángel que subía donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, recuerden que lo leímos, hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Es decir, y después dice Juan, y oí el número de los sellados, 144.000, que es el mismo número que aparece aquí en el capítulo 14. Es decir, aparece en el 7 y aparece en el 14. El mismo número, por lo tanto, sellados, y aquí lo dice, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los hombres, y como se nos dice también en el principio, en el versículo 1 del capítulo 14, dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el trono, sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes, es decir, sellados, marcados. Por lo tanto, es evidente que se refiere a los mismos que aparecen en el capítulo 14. Entonces, ¿quiénes son? Pues algunos se empeñan en decir, como decíamos, que son personas absolutamente intachables. Y eso no existe ni en la Biblia, en el conjunto de la Biblia, ni en la historia, ni nadie conoce a nadie, por más que algunos se empeñan, hermano, lo digo, no es porque, pero es que es así, se empeñan en hacer santos a otros hombres. Y a mí esta obsesión de la Iglesia Católica en este caso, que ya hizo algunos santos estos ya pasados, fabrica santos, y ahora ya está pensando en otros, curiosamente papas, les interesa hablar de esta historia, pero la Iglesia tristemente está cayendo en algo que no podemos caer, en lo que cae la sociedad. La sociedad humana fabrica ídolos para seguirlos. La sociedad que no sigue a Dios fabrica ídolos, y ahí tenemos grandes cantantes. Yo no quiero ni pensar que ayer vimos algo de lo que fue el concurso ese de canción en Europa, y la persona que se votó, para mí es una aberración, y eso fue lo que ganó. Eso muestra el sentir, el trasfondo, no solo social, moral y espiritual que hay en Europa, elevando a la máxima categoría, en este caso de admiración, a una mujer con barba, a un hombre mujer, que no sabe lo que es, una cosa que no tiene ni tiene cabeza, ¿no? Y para mí refleja lo que hay en la mente y el corazón de la Europa que ha sido tradicionalmente, históricamente cristiana. Y nosotros vivimos, aunque estamos en Canarias, estamos dentro, englobado en lo que es la cultura occidental, europea y cristiana, ¿verdad? Y eso es lo que la gente ahora sigue. Se fabrican ídolos absolutamente de barro. ¿Y qué? No decir de los ídolos del fútbol, ¿verdad? ¿Por qué se pagan tantos millones por alguien? No se paga para que tenga muchos seguidores. Hay que crear el ídolo. Y la Iglesia Católica lo hace de otra manera y fabrica santos para que la gente los siga. Y todos esos ídolos apartan a la mente y el corazón de la gente de Dios. Es decir, es lo que dice el capítulo 13 que leemos hace unas semanas, ¿no? La segunda bestia dice en el capítulo 13, versículo 11. Después vi, capítulo 13, versículo 11, otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, es decir, con furia, con voz atronadora. Ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Alguien se encarga de que el resto del mundo adore a alguien o algo, porque no sé si este monstruo es alguien o es algo se encarga de que la gente, es decir, el pueblo, es decir, intenta que nosotros adoremos a algo. Y yo veo eso en la sociedad actual. Alguien o algo intenta que los demás, los humanos, adoremos a eso, que puede ser alguien o algo. Dice que adoren a la primera bestia, cuya vida fue tal. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Impresiona, dice, y engaña. Hermano, yo en este versículo, la verdad que ya sé que lo he reiterado, pero no puedo dejar de reiterarlo, como hablaba esta mañana con una hermana Maya, ¿no? Cómo Satanás engaña. Dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia
que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Es decir, algo aparentemente sobrenatural que llama la atención y la gente le sigue. Y eso es lo que hace Satanás desde el principio y hasta ahora, y todavía continúa en la lucha, intentando engañar, seducir, trastocar y hacer que el hombre, la mujer, aparte su mirada y su corazón de Dios. Y miren, hablaba con la hermana un momentito ahí, Mario está por allá. ¿Está Mario o no está? Parece que se bajó un momento. Lo hablamos porque ella, sí, no está ahí. No sabía si estaba o no estaba. Claro, espero que sí, que esté escuchando. Y si no está escuchando, ya sabe. Ya veo. Y decíamos esto, dice, ¿cómo nos engaña y cómo nos seduce? Digo, pero es que eso es lo que intenta siempre, y todavía hoy. Y no menos cada vez, sino cada vez con más ganas. Y el problema, hermano, es que cuando somos engañados, seducidos, no nos damos cuenta que hemos sido engañados. Y la gente vive engañada. Yo digo, la gente. ¿Qué diríamos nosotros? Yo confío en el Señor, porque dice que los que tienen la señal no van a ser engañados. Esta es mi confianza en el Señor, ¿verdad? Que los creyentes no van a ser engañados. Lo leímos antes también en Mateo, lo hemos leído varias veces, Mateo 24. Engañará si fuera posible, ¿qué es lo que dice? A los escogidos. Si fuera posible, es decir, que Satanás, y ahora hablar de Satanás hoy, esto parece verdad, quiero decir, pero en la época que vivimos, en la sociedad actual, hablar del diablo, esto es una cosa que parece fuera de razón. Pero miren, ¿saben ustedes cuándo el ser humano se da cuenta que estaba viviendo engañado? El hombre tristemente se da cuenta que estaba viviendo engañado cuando está en la situación que estaba aquel que fue crucificado junto a Jesús. Y dijeron, pero nosotros estamos aquí recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Entonces se da cuenta. O Judas, al final de su vida dice, pero ¿qué he hecho? Se dio cuenta que había hecho mal. Cuando uno está al final de la vida, y entonces es tarde. Darte cuenta que has estado engañado toda tu vida cuando estés en el lecho de muerte, es triste. Que Dios te haya permitido vivir X años para llegar al final y darte cuenta que has vivido una vida engañado, es triste, ¿verdad? Es muy triste. Pues Satanás lo intenta. Y miren, y lo consigue con muchos. Como decía el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón, y yo creo que es el anhelo del Señor, ¿verdad? Que tú no seas engañado. Que nosotros no seamos engañados. Si fuera posible, vamos a escoger. Satanás lo va a intentar. Yo creo que no es posible. Aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Aquellos que forman parte de ese número que yo tengo que decir, que lo entiendo así, simbólico. No lo puedo entender de otra manera, pero bueno, el Señor sabe. Pero yo tengo que entenderlo simbólico. Es un número que habla de una plenitud simbólica referido al pueblo de Dios. Aquellos que, otros sí que damos con mucha frecuencia, pero es que tiene que ser así, hermano. Tenemos que tener claras estas enseñanzas. Una cosa que tenemos que tener clara, que Satanás intenta engañar por todos los medios. No lo podemos olvidar. Otra cosa que tenemos que tener clara, que a los que tienen el sello de Dios en su frente no los puede engañar. No es posible. Entonces, si te toca hacer algo, ¿qué tengo que hacer? Decía el joven rico para tener la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Queremos hacer algo, pero bueno, por lo menos lo que indicaciones que nos da la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, una cita que con frecuencia pues yo menciono, pero es que entiendo que es una cita que une estos pensamientos que estamos dando. Cuando dice en el capítulo 1, la epístola a los Efesios del apóstol Pablo, dice, vamos a leer desde el versículo 11, en él asimismo, dice Pablo, en él asimismo, en Cristo, hablando de Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de casi todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahí está la gracia y soberanía de Dios. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, dice Pablo, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo se siente aquí incluido en el número de los 144.000, es decir, sea que sea un número real, yo entiendo que es simbólico, en ese pueblo, en ese grupo, en los que cuando oyen los cánticos lo entienden.
en Efesios 1:11 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Pero dice Pablo ahora, no solamente nosotros, dice Pablo, también vosotros. Es decir, no él con los que escriben, los que están con él, los que ya conocían al Señor, pero dice ahora, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Hermano, y esto para mí es un gran alivio, un respiro y una gran demostración de la gracia de Dios que llega hasta ti, hasta cada uno de nosotros. Así dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. No se trata de que haga esto ni que haga lo otro, sino el que ha oído el evangelio, el que lo oye y cree. ¿Qué dice a continuación? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y yo tengo que ver en este sello el mismo sello, el sello del Espíritu Santo, la marca de Dios, porque los que no tienen la marca de Dios tendrán puesta la marca de Satanás, la marca de la bestia. Y esto, ¿verdad? Dicho aquí entre nosotros, 4 personas comparativamente, pero hermano, ¿cómo nos gustaría quitar esto al mundo? Que esto es así, que solamente van a entender los cánticos aquellos que han sido sellados por el Espíritu de Dios, que tienen su marca en la frente, pero no porque dice, como Pablo lo explicó, ¿verdad? Dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, habiendo oído y habiendo creído, el que creyere y fuere bautizado, y por todo el mundo predicar el evangelio, el que creyere, y así está escrito reiteradamente. Y Pablo dice que ahora, y en el libro de los Hechos te dice que los que recibieron su palabra, recibieron su palabra y fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Y hemos de entender que fueron también sellados. No siempre se dicen las mismas palabras, los mismos términos, pero se entiende, fueron añadidos a la iglesia. Fueron añadidos al número de los creyentes, de los salvos, del pueblo de Dios, de los que entienden y de los que van a percibir el sentido de las palabras de aquellos cánticos espirituales. ¿Qué hace una persona que no conoce a Dios en medio del pueblo de Dios? Se vuelve loco, no entiende nada, le suena, decimos a chino, ¿verdad? Los chinos entienden el chino, pero le suena algo totalmente desconocido. Pero los que conocen a Dios se gozan en la alabanza al Señor porque le conocen, porque entienden las palabras, el sentido y se dan cuenta de su situación. Y que nadie, ni la que ganó o el que ganó, lo que ganó, ni el que le dan 100 millones por ser contratado, nadie, ni el que gana las elecciones próximas, ni el que ganó las pasadas, nadie es digno de recibir la adoración, la alabanza del ser humano. Nadie, ningún hombre es digno de recibir alabanza de otro hombre, solamente Dios. Y eso es lo que la Biblia proclama, que Dios es el único. Y esto lo van a entender aquellos que han oído el Evangelio y han creído, se han dado cuenta de su situación, han oído el Evangelio, porque el Evangelio te dice claramente lo que hay, y el Evangelio te dice claramente que el ser humano, en su condición natural, está perdido y muerto en delitos y pecados. Y cuando uno oye el Evangelio, hombre, es más que eso, pero básicamente es, y reacciona, responde y cree. El texto de Pablo en Efesios dice que habiendo creído fuiste sellados, y al estar sellado forma parte del número aquel, literal o simbólico, yo entiendo simbólico, de los 144.000. No importa el número, el Señor sabe por qué usó ese número, ¿verdad? Pero yo entiendo que hemos de entender, porque no podría entenderse de otra manera, ¿verdad? Que aquellos fueron los mismos que aparecen en otros textos que han oído el Evangelio y han creído y han sido sellados y entienden el cántico y disfrutarán de la presencia del Señor. Así que la Biblia, hermano, que no engaña, la Biblia que nos dice la verdad, nos muestra, yo diría que en estos 2 capítulos, todos ustedes hemos tenido en mente un poco, Mateo lo leímos y lo leeremos porque, ustedes saben, Mateo es el texto que habla del fin del mundo con todo lo que nos lleva, y el libro de Apocalipsis también. Así que el trasfondo de todo el libro de Apocalipsis, en cierto modo, está en Mateo 24 y 25, que son las palabras de Jesús. El libro de Apocalipsis nunca va a contradecir, aunque va a ampliar o dar un detalle de lo que dice el Evangelio de Mateo. Así que por eso leímos un poco el texto del Evangelio de Mateo, que nos sirve de trasfondo a todo el libro de Apocalipsis. Porque todo el libro de Apocalipsis está cifrado, hombre, en el futuro desde el punto de vista del que escribe, hace 2000 años, pero también en el futuro final de la iglesia
y el juicio final y el fin del mundo, como dice Mateo. Y después de esto vendrá el fin. Será predicado el Evangelio y vendrá el fin. La Biblia dice las cosas como son y vendrá el fin. El fin está unido al presente, futuro y final. Es así lo presenta la Biblia. Y bueno, no hay que recordar que la ciencia prevé un final, por lo menos prevé. Dios actúa al margen de las previsiones de los sabios, eso no lo podemos olvidar. Dios actúa como Él quiere, cuando Él quiere. Pero aún así, la ciencia en su conocimiento y investigación prevé el final, por lo menos del sistema solar. Eso tendrá un tiempo más o menos largo, pero eso está previsto. Pero bueno, la Biblia de hace mucho tiempo lo prevé. Va a coincidir, hombre, coincidimos en una cosa. El mundo tiene un final. El mundo tiene un final. Esto que vivimos no es eterno. Ni nuestra vida es eterna aquí en la tierra, ni la vida en la forma que nosotros la vemos va a ser eterna, según la Biblia y según la ciencia. Es decir, que en eso por lo menos hay coincidencia, aunque no haya coincidencia en el cuándo, porque la Biblia no lo revela y la ciencia no lo sabe. No lo sabe, pero hay coincidencia en eso. Así que nosotros nos quedamos, hermanos, con esta enseñanza. Estos dos capítulos que presentan lucha y persecución y sufrimiento, capítulo 13, y el 14 que presenta este momento de esplendor, de gloria, de gozo. Cuando uno canta, normalmente cantamos cuando estamos alegres, ¿verdad? Normalmente. No sé, ¿ustedes alguna vez se han sorprendido a ustedes mismos cantando? ¿Tú te has sorprendido? Venga, Betty, cantando, tú sola sin darte cuenta, estabas cantando. ¿Alguna vez? Mira, estoy cantando. Sí, ¿no? Pero generalmente cuando está uno contento por algo, o por lo menos no está triste, vaya. Aunque está inconsciente, pero no está triste, canta. Normalmente cuando estamos contentos, cantamos. Y aquí cantaban porque realmente tenía motivo para cantar. Ahora, ¿dónde estaban? Yo quiero terminar enseguida, no voy a alargar, pero dice, después miré y vi el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión, ¿dónde era esto? ¿Dónde está el monte de Sión? Jerusalén. En Jerusalén. Y tenían, y con él 144.000 que tenían el nombre tal. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. O sea, vamos a ver, Juan ve, dice, el cordero, ustedes saben que el cordero es una referencia a Cristo, ¿verdad? Cordero, Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etc. Y lo vio en el monte de Sión. El monte de Sión, un punto geográfico, ahí en Israel. Álvaro estuvo allí. Álvaro, usted estuvo en Israel, ¿verdad? Recuerdo. Le enseñaron el monte de Sión. También estuvo en el monte de Sión, ahí en una parte de Jerusalén. Qué bien, qué bien. Pues dice Juan que él vio al cordero en el monte de Sión. Entonces algunos dicen, el monte de Sión está ahí. Así que Jesús va a venir a ese monte. Claro, y yo digo, pues. Pero después dice, oí una voz en el cielo. Entonces, ¿cómo era esto? Lo que veía estaba en la tierra y lo que oía estaba en el cielo. Podría ser, ¿no? Pero yo no me quedo muy conforme con esta forma de entenderlo, porque esto supone que Cristo va a venir a la tierra, ahí al monte de Sion, y esto, aunque está en algunos, ¿verdad? Ha sido, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido forzado este pensamiento de decir que el Señor va a venir aquí, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque si vamos un poquito más adelante, aunque todavía no hemos llegado, como yo acabo de decir, el capítulo 15 es después del 14, por lo tanto el 20 será después del 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Pero en el capítulo 19, perdón, yo sí. 21, en el capítulo 21, que se puede de todo esto, dice Juan, vi un cielo nuevo, los primeros versículos, y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Así que como Juan está viendo el futuro y vio al Cordero, es decir, a Cristo, sobre el monte de Sión, y el monte de Sión va a pasar a la historia, y dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa atraviada para su marido. Así que Juan estaba viendo también otra Jerusalén que no es la Jerusalén geográfica que está ahí. Así que yo entiendo que esta visión que Juan dice que vio en el monte de Sión no tiene por qué ser en el monte de Sión, en el que estuvo Álvaro, sino que es más bien, entiendo yo, en el monte de Sión que está en la nueva Jerusalén, es decir, la ciudad, el monte de Dios, la ciudad del gran rey, y que no necesariamente es la Jerusalén terrenal, sino que es aquella ciudad
que aparece aquí, dice que vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, una ciudad descendiendo del cielo, ¿verdad? Esto es una cosa impresionantísima, una ciudad descendiendo del cielo. Bueno, pues esto es lo que Juan vio. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la ciudad. Pues tiene que ser obligatoriamente simbólico, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios, donde Dios está, donde está su templo, donde está su presencia, donde está su gloria, ahí. Y eso es lo que Juan ve, porque el pueblo de Dios no va a estar dividido en la tierra y en el cielo. En ese tiempo, cuando el futuro se cumpla, el pueblo de Dios estará en plena comunión con Dios como estaba en el principio, y volverá a ser una sola cosa. El Señor será en el templo, no habrá ni sol, así que no va a ser en la tierra. Por lo tanto, estos cánticos de esta visión no pueden referirse a algo que va a acontecer en la tierra, sino que es algo que va a acontecer, que está allá. Como Jesús decía en el capítulo 14 de Juan, voy a preparar lugar para vosotros, voy a preparar un lugar. No va a ser aquí, eso es lo que Jesús decía, no va a ser aquí, porque si fuera aquí diría, pues espéreme que voy allí a prepararlo, pero él dice, me voy, y no se fue a más allá, sino se fue a más allá, es decir, al cielo. Así que el lugar que el Señor está preparando no es en esta tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, Juan vio ese Cordero de Dios en la Nueva Jerusalén, en el monte de Sion, simbólico de la Nueva Jerusalén. Así que todo es en el futuro, pero lo más importante es que los que cantaban y lo entendían eran los siervos, hermanos, y ahí podemos estar todos nosotros o podemos no estar. Pero la Biblia solamente nos da una indicación: los que tenían el sello de Dios. Y el único escape que se nos queda es que, habiendo oído y habiendo creído, fueron sellados. Lo único que puedes hacer, habiendo oído, creer, y el sello lo pone Dios. El sello no nos lo ponemos nosotros, el sello lo pone Dios, y se lo pone el Señor a los que han oído y creído. Que nadie se quede fuera, ¿verdad?, de este número, para poder oír un día, que nos parece que tarda siglos, pero no tarda siglos, es en cualquier momento. El Señor nos puede llamar, en cualquier momento. Y los que tienen el sello de Dios, los que han oído y creído, van a entender, miren, los cánticos, el lenguaje, las palabras de Dios. Que se me bendiga.